Lo que más me sorprendió fue cómo había convivencia en las colas. Se habla mucho de problemas de hackeos y demás, pero puede ser dilatado el proceso en algunas mesas, no desde luego en la mayoría. Vamos a ver si es cierto que no admiten ni publican las actas ni admiten las glosas de la oposición. Sí, es un tema de la soberanía de Venezuela. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias una vez más por estar acá en este canal. Oigan, si no se han suscrito, háganlo de inmediato, por favor, que ya, yo sé que la cantaletica es cansona, pero es que ya estamos a muy poquitos seguidores de los 100,000 suscriptores. Vamos a llenar 2 estadios, o sea, imagínense 2 estadios llenos. Estos son las personas que están siguiendo este canal desde hace un tiempo. Ya llevamos un poquito más de un año y la verdad estamos muy contentos de que ustedes sigan acá y que estén recomendando también este canal. Mil y mil gracias. Hoy seguimos hablando de las elecciones de Venezuela. Como bien sabemos y como bien lo habíamos dicho, la entrevista anterior habíamos estado conversando con el director, el presidente del diario de Venezuela, El Nacional. Pues fíjense que pues ya sabemos que la autoridad electoral venezolana dio como ganador a el señor Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos escrutados o en comparación con el 44,2% de Edmundo González. La oposición, por supuesto, ha rechazado el resultado. Se ha oído muchas voces internacionales de Estados Unidos, de distintos lugares que han rechazado la forma en cómo se llevaron a cabo estas elecciones, pero sobre todo en cómo se comunicaron los resultados, en cómo se sacaron a los testigos electorales de muchas de las mesas de votación y además sobre todo del conteo de las actas. Eso es lo que está pidiendo la comunidad internacional en este momento. Colombia, ¿cuál ha sido la posición de nuestro país? El presidente Gustavo Petro no ha trinado hasta el momento, sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo puso este trino, que es importante que lo pongamos y que ustedes vean cuál ha sido básicamente la posición de Colombia. Y dice que básicamente la comunidad internacional, como bien les había dicho, el pueblo venezolano espera que prevalezca la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y que es importante despejar cualquier duda que haya con respecto a los resultados. Esto implica que los observadores y los veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Esto es lo que hay por parte de nuestro país, de Colombia. También vimos hace muy poquito, no sé si ustedes ya lo vieron, pero por si acaso, si no lo han visto, a el ministro del Interior, a nuestro nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien acaba de poner este trino. Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifique de manera independiente todas las actas con la participación de oposición y de observaciones, o mejor, de observadores internacionales. Vamos a hablar con una senadora del Pacto Histórico, quien de hecho viajó como observadora electoral. Ella se llama Clara López, es nuestra protagonista de esta entrevista. Muchas gracias por estar acá. Ella nos atiende desde Caracas. Muchas gracias. María Camila, un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio informativo que está cogiendo mucha audiencia. La felicito. Muchas gracias, senadora. Senadora, ¿cuál es la primera impresión después de las elecciones, después de los resultados que dio el CNE? Y usted como observadora que ha estado allí, ¿qué nos puede contar? Bueno, el sistema de ayer fue que los veedores los repartieron entre los distintos puestos de votación. Yo estuve con el expresidente Leonel Fernández y con un colega chileno, Joan Garcés, en varios puestos de votación de Caracas. Vimos mucha afluencia pública por la mañana, por la tarde muy poca gente. Lo que más me sorprendió fue cómo había convivencia en las colas, después de semejante polarización tan grande que se percibía en las redes sociales. La realidad es que la gente estaba en las colas tranquila, no vi ningún incidente. Así es que fue una jornada que acaeció con toda normalidad.
Ya por la noche estuvimos escuchando resultados. Se demoraron hasta la medianoche en dar un informe definitivo. Aquí no es como en Colombia, que hay preconteo, sino de una vez esperan a tener contabilizado un número de votos que garantice que la tendencia registrada sea irreversible, y en ese momento dan a conocer los resultados. Fue lo que sucedió anoche, hacia la medianoche, con los resultados de todos conocidos, en que ganó el presidente Maduro con el 51, algo por ciento, la oposición, el candidato Edmundo González con 44 y algo por ciento, y los demás candidatos muy marginal con el 4%, 400.000 votos. Y así fue como terminamos el día de ayer. El día de hoy estuvimos en el Consejo Nacional Electoral, donde se le entregó la credencial al presidente Maduro. Hemos escuchado que hay un problema de ataques cibernéticos que parece ha impedido que cuelguen la totalidad de las actas, como anunció anoche el presidente del Consejo Nacional Electoral, y desde luego estamos pendientes de que se lleve a cabo todo ese procedimiento, por cuanto se tienen que atender las reclamaciones que ha hecho la oposición. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Esta jornada no le ha parecido que ha habido ningún tipo de irregularidad y que nos lleve a pensar que acá se cometió un fraude. Pues mire, uno como veedor externo, como somos nosotros, no somos los veedores técnicos, que tenemos un gran equipo para estar dentro del Consejo Nacional Electoral verificando ya la parte interna de un sistema electoral que a todas luces tiene muchas garantías, porque es doble. Tiene la parte computarizada de la máquina, y todo se refleja además con comprobantes en papel. Entonces se pueden abrir las urnas y cotejar contra las actas, que los votos de la máquina sean los votos que están están reflejados también con comprobantes en las urnas. Lo que sí no he visto es el procedimiento del debido proceso de atención a las denuncias de la oposición. Nosotros en Colombia, al día siguiente, como es en papel, empieza el conteo real de los votos, porque lo que pasa el día de las elecciones es un preconteo que no tiene ningún efecto legal. Aquí no, aquí como se hace la sumatoria de manera computarizada, entonces lo que sucede es que se declara la elección, y entonces después se tendrá que verificar una a una las glosas de la oposición, pero eso, hasta donde yo sé, todavía no se ha concretado. Ahora, senadora, al cerrar las mesas, la máquina escruta los votos y emite un acta, ¿cierto? Esa acta las tendrían que haber validado los testigos de los partidos. Y como bien decía el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues esas actas no se han contado y además, entre otras cosas, fueron muchas las denuncias que se han recibido de personas, de testigos electorales de la oposición que no pudieron hacer ese validación de esas actas. ¿No cree que esto es de entrada una irregularidad? El procedimiento indica que una vez se cierre el proceso de votación, se hacen dos cosas. una, se verifica que en las urnas haya el número de votos que ha arrojado la máquina en el acta que hace automáticamente la máquina del escrutinio de cada mesa, y se le entrega copia a cada uno de los testigos electorales presentes. Entiendo que esa parte es la que está en duda, pero el presidente del Consejo Electoral ha dicho que va a colgar las actas en la página web. Se habla mucho de problemas de hackeos y demás,
No sé si ya se colgaron las actas en la web, pero eso sí es una exigencia básica y mínima para la publicidad de los resultados mesa por mesa, que es lo que se tiene que entregar. Esa es una de las exigencias de la ley venezolana y esa es la que permite hacer las glosas o las para que la oposición pueda, en cada caso que detecte que no están contabilizados los votos que ellos consideran se depositaron, se verifique, y se puede verificar abriendo la urna y cotejando el contenido de la urna con el contenido del acta que ha arrojado la máquina electoral. Ese es un procedimiento engorroso que me imagino demorará varios días. Claro, hay varias dudas, senadora, sobre todo con respecto a el por qué se demoraron tanto entregando ese boletín, el Consejo Nacional Electoral, después de haberse cerrado las mesas de votación 5 horas antes. Ahí se empezó a hablar, de hecho, en redes sociales de por qué se estaban demorando tanto, cuál era la demora. La demora, hasta donde yo entiendo, era la demora normal. Al contrario, pensaron que iban a poder tener los resultados antes. Entre el momento en que se cierra la urna y dan los resultados, aquí las urnas no se cierran todas a una sola hora. Se cierra hasta el momento en que no haya nadie más esperando votar. Entonces, en términos generales, alrededor de 5 o 6 de la tarde empiezan a cerrarse las urnas, pero puede ser dilatado el proceso en algunas mesas, no desde luego en la mayoría. A partir de ese momento, entonces empieza la elaboración del acta por parte de la máquina que se ha cerrado y el envío vía transmisión de datos al Consejo Nacional Electoral, donde se van totalizando las mesas. Ese fue el producto que anoche el presidente del Consejo Electoral dio a conocer. Nosotros no somos testigos de escrutinio, sino no testigos, veedores del escrutinio, sino veedores del proceso electoral. Entonces ya internamente la parte del Consejo Nacional Electoral, que es toda computarizada, pues no tendría uno ni la capacidad técnica, porque para eso se necesitan, son ingenieros de sistemas. Pero hasta donde yo he visto, el tema del fraude es un tema muy delicado de denunciar mientras no se haga la queja formal, la impugnación de las mesas donde se dice que ha sucedido ese evento. Y desde luego coincido con la oposición, todas las actas deben ser publicitadas. Así lo ha pedido el Centro Carter, así lo han pedido distintos veedores. Entonces, hay que esperar a que esa publicación se dé. Anoche anunciaron que lo harían dentro de las 48 horas. Todavía estamos en término y hoy escuché que había temas de hackeo, como siempre sucede en estos procedimientos. En Colombia sucede lo mismo. Aquí el sistema todavía no ha sido penetrado de manera grave, pero entiendo que sí ha generado demoras. Claro, el tema del hackeo, este es otro tema bastante complicado porque además, evidentemente, pues he leído en algunos diarios que están culpando básicamente a la oposición, ¿no? A María Corina Machado, a la oposición de ese hackeo. ¿No era previsible que esto pasara, senadora? Sobre todo. Yo no he escuchado señalamiento contra la señora Machado ni contra nadie más. Se ha dicho que ha habido el hackeo, pero no conozco de señalamientos específicos, por lo menos no de manera oficial. Ok. ¿No le parece que siendo el Consejo Nacional Electoral un ente con una ideología marcada y demás, que hace parte incluso del chavismo, ¿no le parece que de entrada un Consejo Nacional Electoral no debería ser parte o no debería tener una ideología allí, o sea, para entregar unos resultados electorales que hacen parte, digamos, de la democracia de un país? Bueno, hasta donde yo sé, el Consejo Nacional Electoral
tiene más o menos la misma composición que el Consejo Nacional Electoral Colombiano, como lo conforman representantes de los partidos políticos. Aquí entiendo que son 3 de los partidos de gobierno y 2 de la oposición, específicamente del sector de Ana Corina Machado. Entonces, pues no sé usted qué planteamiento haga, pero la realidad es que es un poder independiente, tiene la misma glosa que hemos hecho en Colombia, no es ajeno a los partidos políticos, pero es el ente rector por ley y por constitución de las elecciones en Venezuela. Es el árbitro que existe, no hay otro. Bien, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la señora Juanita Gobertus, no sé si ha alcanzado a ver algunos de los pronunciamientos de ella, pero fíjese, ella puso este trino que me gustaría comentar con usted y saber qué opina. Dice, proclamar un ganador sin acceso a las actas y sin poder auditar los resultados viola el derecho al voto y la participación política. Este hecho se suma a la represión de opositores, la cooptación del CNE y confirma que estas no han sido elecciones libres ni justas. ¿Qué opina sobre esa afirmación? Pues me parece que es demasiado prematura. Vamos a ver si es cierto que no admiten ni publican las actas ni admiten las glosas de la oposición. Yo pongo eso en duda y creo que es una de las exigencias que debemos hacer todos, que se publiquen las actas y que se tramiten como corresponde todas las dudas de la oposición. Y tampoco le parece un hecho, digamos, irregular que no hayan dejado entrar a algunas personas que de repente tienen una ideología política distinta a las de Venezuela, a las del presidente Nicolás Maduro, a las de la izquierda en general. Bueno, yo pienso que el procedimiento que adoptaron es un procedimiento de defensa ante obvias agresiones de carácter internacional, no de carácter nacional. Yo recibí una invitación del Consejo Nacional Electoral y tuve que hacer una solicitud expresa de una visa especial para poderme acreditar como veedora internacional en este certamen. No sé si las otras personas que pretendían ser veedores hayan hecho el mismo procedimiento, pero sí es un tema de la soberanía de Venezuela y es un tema que uno tendrá que verificar a quiénes fue que invitaron y no dejaron entrar, porque las invitaciones fueron del Consejo Nacional Electoral y entiendo que allá las listas atendieron a todos los sectores. Sí, sobre la no respuesta hasta el momento o sobre el silencio que ha tenido el presidente Gustavo Petro, ¿qué opina? Sobre todo en las últimas horas. Se ha pronunciado el canciller Luis Gilberto Murillo, pero el presidente no ha hecho ningún trino al respecto. ¿Qué opina sobre esto? Pues debe estar pendiente de que se tengan los elementos de juicio necesarios para hacer un pronunciamiento. Es un pronunciamiento que tendrá muchísima importancia y me imagino que está dándole tiempo al tiempo y no saltando a conclusiones como ya se tenía previsto por muchos sectores de la opinión que incluso cantaron el fraude antes de que se hubieran terminado las elecciones. Senadora, ¿y hasta cuándo se queda? ¿Cuáles son sus planes? Yo tengo planeado regresar mañana en la mañana a Bogotá. Ah, bueno, señora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a esperar entonces que las actas sean contadas y pues que esto todo sea publicado, ¿no? Todo sea publicado. Esa sí es una exigencia ABC de la publicidad y de la transparencia debida y estoy segura de que eso se va a llevar a cabo. Gracias, senadora Clara López. Buen viaje. A usted, muchísimas gracias. Un saludo y nuevamente felicitaciones por este espacio creciente.
Gracias, senadora. Gracias a toda la gente que también estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de lo que nos dijo la senadora acá, que ella estuvo justamente en esas elecciones siendo veedora y siendo observadora externa, digamos, de lo que pasó allí en nuestro vecino país de Venezuela. Acá los leemos y además suscríbanse. Si no se han suscrito, por favor, háganos saber qué opinan de esto. Nos vemos. Chao.